Bueno, buenas noches, señoras y señores de todo el mundo. Mi nombre es Alberto Lynch. Estamos una vez más empezando otra serie de entrevistas. Me encuentro con el señor Tomás González Pondal, médico radicado en San Luis y hasta el momento editor de algunos libros de poesías y de libros que tienen que ver con el tema tan polémico en Argentina, que es el tema del aborto. Bueno, buenas noches, Tomás, bienvenido a mi canal. Gracias por estar. Buenas noches Alberto, gracias por invitarme. Hay una pequeñísima corrección, no soy médico, soy abogado, pero bueno, pasa que no lo entiendo la confusión porque aquí en la Argentina está esta costumbre de decir doctor a los abogados y una costumbre que genera confusiones. No, es que al leer el libro realmente pensé que eras médico, por tanto, aclaremos al público que tenés 3 libros que hablan sobre el aborto. Uno es como un cuadernito muy chiquito y el último que has lanzado se llama Suma Elemental contra abortistas. Y lo acabo de terminar de leer ayer, así que tengo varias cosas anotadas y fresquitos sobre este libro, pero bueno, te voy a dar la palabra y que expliques cuál es tu profesión, a qué te dedicas y cómo se dio todo este tema de editar 3 libros solamente sobre el tema del aborto, porque tenés otros libros también, así que contale a la gente todo esto. Bueno, fenómeno, Alberto. Mirá, podríamos decir que tiene esto su comienzo allá por el 2001. Yo me encontraba cursando segundo año de la carrera de abogacía y con un profesor que él dictaba una materia que se llama obligaciones, que es derecho civil. Una alumna de ese entonces hizo una pregunta sobre la cuestión aborto. Podríamos decir, como digo, que no tiene nada que ver con la clase en sí, pero bueno, hizo una pregunta y este profesor, recuerdo que había respondido que de la misma manera que puede haber algún cuerpo gangrenado, putrefacto, podrido, al que haya que cercenar esa parte para salvar la vida de esa persona, de la misma manera, sostenía este profesor, allá por el 2001, también la mujer, cuando lo considerase necesario, podía abortar. Él ponía este ejemplo y bueno, ahí tuvimos una discusión. Yo le dije que no tenía nada que ver un cuerpo que esté podrido y que en ese caso sí se lo puede cortar para salvar el resto, es decir, el conjunto del ser humano, el conjunto vital, la persona que está padeciendo esta gangrena. No tenía nada que ver eso con el liquidar, el matar, ya vamos a ver más adelante, a un ser humano que no tiene ningún tipo de inconveniente, ningún problema, está con toda su vitalidad y está creciendo en la panza materna. Bueno, entonces, Alberto, allá por el 2001, a raíz de esta discusión, yo estaba en la facultad, me genera en mi vida el ponerme a escribir. Yo escribí algunas pequeñas anotaciones en defensa del ser humano más indefenso, que es el ser que está creciendo y todavía no ha nacido, que está en el vientre materno. Entonces yo empiezo en ese entonces a oponerme al artículo 86 del Código Penal argentino, donde permite en 2 causales el poder abortar. Y estas causales eran precisamente una, cuando la madre, por alguna cuestión
corría riesgo su vida a partir del embarazo, y la otra era en caso de violación. Ahora, fíjate vos, Alberto, que lo que era y lo que sigue siendo aún, y que es lo que han hecho en esta nefasta ley del 2018 que aprobaron, en el inciso primero del artículo 86 del Código Penal, que decía que la mujer puede abortar si su salud corría peligro, lo que fue la corriente abortista, muchos doctrinarios en materia de derecho penal seguían esto que voy a decir ahora, se enrolaban en una corriente que ampliaba ese criterio y decía que cualquier mujer que invoque alguna falencia en su salud mental podía proceder a abortar. Entonces ya no era una cuestión estrictamente biológica, digamos, orgánica, o que el chiquito podría llegar a producir un estado realmente de peligro a la salud de la madre, sino que ya basta con que, por ejemplo, con una neurosis que padeciera la mujer, ya era motivo suficiente para permitir el aborto. Eso ya, esta corriente que estoy ahora describiendo y contando, ya desde el 2001 y antes venía pujando. Del 2001 venía haciendo fuerza, venía luchando, venía bregando para abrirse paso, y que, bueno, tristemente y lamentablemente para nuestro país se admite estas aberraciones en el 2018. No, 2018, ¿no? O sea, el 2020, el año pasado. No, 2018, no, claro, el 2020. Sí, el 2018 perdieron, digamos, contra nosotros. El 2018 perdieron. Tengo esta confusión porque el 2018 fue una lucha tan caldeada, como contábamos anteriormente. Bueno. Y después, con el año pasado, con todo esto que estuvo pasando, que se quebraron millones de empresas, murió gente con el tema de la pandemia, y una prioridad era súper importante, tenían que tratar el tema del aborto como si fuera de vida o muerte, ¿no? Después de que se difundió por todos lados que las cifras eran que manejaban los abortistas o las feministas eran todas mentiras, ¿no? Los 500.000 abortos por año, que era un problema de salud, que era un derecho, y todo, bueno, y había que, luchar y decirle, no, derecho es derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad, pero sin vida no hay nada, entonces hay un ser humano ahí adentro, déjalo vivir. Contanos a todos un poquito, una pequeña descripción de cada libro. Exactamente. Si te parece, me gustaría que empieces desde el primero y cómo salió a la luz, después el segundo, y bueno, y ahora el último, que es el que estuvimos hablando recién, que fenómeno. El que usaste fue perfecto. Bien. Y entonces, bueno, redondeo esto que estaba contando, ¿no? A partir de esos escritos que yo estaba haciendo contra el artículo 86, publico un opúsculo muy chiquito, que podríamos decir que ese fue en realidad el primer libro contra el aborto, que era un opúsculo contra esos dos incisos del artículo 86 del Código Penal. Después pasa el tiempo, yo seguí investigando, seguí perfeccionando ese escrito base, podríamos decir, y en el 2010 ya libro, ya no era un opúsculo, sino que era algo que tendía más hacia lo que se aproxima a un libro, saco En defensa de los indefensos, con prólogo de la mamá del primer caído en la guerra de Malvinas, la señora María Delicia Rearte de Yachino, que tuvo la gentileza de prologarme ese libro. Se agotó
ese libro, En defensa de los indefensos, yo ya con más profundidad vuelvo a atacar estas dos causales que se invocaban para permitir el aborto, y a su vez también analizo y refuto un libro que también se vendía bastante acá, editado por editorial, si mal no recuerdo, sudamericana, de una tal Laura Klein, que es una filósofa, y el libro ese se llama Fornicar y Matar. Y estaba lleno de falsedades y yo las refuto en esa obra. Después, bueno, pasó un tiempito más, unos años, y se me había ocurrido hacer un libro más pequeño, es casi te diría un diálogo entre un profesor que vive en un campo, un señor mayor que se retiró allá en la soledad de la montaña, y con de repente un joven que va de vacaciones por ahí al pueblo, y en fin, se genera un diálogo. Este joven sería abortista y el profesor no, y entonces, bueno, el diálogo va, diálogo viene, el profesor le empieza a mostrar las falsedades y finalmente lo convence el joven. Por eso digo, es un libro destinado a los adolescentes y que se llama ¿Qué piensas del aborto?, que es este librito, Sí. que bueno, yo lo destiné para los chicos. Y bueno, y finalmente, que recién hace un rato se me hizo la confusión, en el 2018, como bien indicás vos, que no salió esta nefasta ley abortista. Fue un año muy caldeado. ¿Hola? Sí, ese fue el año que lanzaste Suma Elemental contra aborto. Yo ese año escribí mucho, y después en el 2019 aparece este librito que es la Suma Elemental contra Abortistas, que apareció el 21 de febrero del 2019. Sí. Y bueno, anduvo muy bien, le ha gustado bastante a las personas. He intentado, en la medida de las posibilidades que he tenido, de los escritos y de las polémicas, refutar la mayoría de las afirmaciones que desde el lado ideológico, feminista y etcétera, se venían haciendo a favor del aborto, y he intentado mostrar y probar las falsedades, ¿no?, que iban presentando. Por ejemplo, es muy común escuchar que se nos dice a nosotros que estamos a favor de la vida humana de los no nacidos desde el momento de la concepción, que somos unos retrógrados, unos cavernarios, como dijo el premio Nobel peruano de literatura Mario Vargas Llosa, refiriéndose a los congresistas chilenos que también se oponían al aborto. Son unos cavernarios, trogloditas, retrógrados, estos epítetos, estas imputaciones falaces. Porque ahí, por ejemplo, hice un artículo irónico que se llama precisamente Los medievales, también se nos tilda de medievales, probando que en realidad nosotros en esta materia seguimos a la ciencia de vanguardia, claro, ¿no? La embriología, la biología molecular, la genética nos dan la razón. Yo acá hay textos, si quieren después podemos leer alguno. Hay un texto hermosísimo de esta disciplina que es la embriología funcional, donde habla del texto de estos doctores de la venerable vida humana desde la concepción. Estamos hablando de ciencia de vanguardia, es decir, nosotros siguiendo a la ciencia más moderna, probamos en concreto que estamos en lo cierto cuando decimos que hay vida humana y que debe ser respetada, y que, por ende, entonces
es una falsedad eso de que nosotros nos quedamos en el tiempo. Y como ahí yo le respondí a Mario Vargas Llosa, si los cavernícolas, los cavernarios, como él dice, y nos lo aplica a nosotros, en realidad eran los que defendían la vida, entonces yo no tengo ningún problema en que me llamen cavernario. Ahora, ¿cómo llamar? ¿Qué nombre dar a los modernos destructores de vidas humanas indefensos? O sea, que es la cobardía máxima, el egoísmo, el individualismo, ¿no es cierto?, el asesinato, digamos, más atroz. ¿Qué nombre darle a eso? Porque el hombre de la antigüedad lo representan con el garrote, ¿no? Con el garrote, pero entonces defendía la vida humana desde la concepción si nosotros somos cavernarios. Y ellos, sin embargo, matan con los refinados métodos modernos, con bisturí, con tijeras, cortando al ser humano dentro de la panza de la madre, o por el aborto por succión, esa aspiradora terrible, horrible, sí. que tritura y licúa a ese pobre... Perdón que te interrumpa. Gráfico y es en la película Unplanned, Inesperado, la vida de Abby Johnson. Es una película que la copio todo el tiempo y se la regalo a mis colegas cuando sale el tema. Y entre otros material, ¿no?, que a veces le hago llegar a la gente que está a favor de una cosa así, ¿no? Se romantiza mucho el tema. Te ponen también del lado que sos un misógeno, que no te gusta la libertad de la mujer, que pobres mujeres, y bueno, y se la estigmatiza a la mujer por un montón de cosas, si es pobre, o porque si el marido la dejó, o si está sola, y se buscan las excusas, y cuando le pones el foco en la criatura, ¿no?, te salen con cualquier pavada. Entonces vos le decís, mirá, en un aborto pasa esto. Se descuartiza a un ser humano o se lo aspira, que es peor. Y si tuvieras una cámara que te mostrara la real ecografía, que bueno, no solo la película Unplanned te lo muestra en una forma más gráfica o más definida, digamos, o sea, utilizando la tecnología de la computación, está también la película El grito silencioso, que es de este hombre Brennan, si no me equivoco. Sí, La mano de Dios, eso, justamente. Nathanson. Sí, que hay dos películas en YouTube. Una se llama El grito silencioso, The Silent Scream, y después hay otra más que se llama, la tengo anotada acá con tus... El eclipse de la razón, donde se habla muy bien de cómo se ve qué es lo que pasa ahí adentro. Y bueno, es como que la gente no quiere escuchar esa parte, parece como que le incomoda mucho, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esto que estás contando. Y vos sabés, Alberto, retomando lo que vos estás diciendo, que es muy, muy importante lo que vos estás diciendo, fíjate vos lo que me atrevo a decir, lo que acabas de contar es un gran argumento en contra del aborto. ¿Y cuál es? Porque vos decís, bueno, pues, ¿a qué te referís con este gran argumento? Que es el siguiente. Vos acabas de nombrar esta película de Abby Johnson, una película muy fuerte, la parte donde ella, podemos decir, se convierte cuando ingresa a la habitación porque le piden el médico abortista, y ella, que manejaba la clínica, era, digamos, ya una persona muy importante, y pasa la ecografía y ve, mientras estaban realizando la succión, ve la criatura y cómo desaparece al ser succionada y licuada, como yo digo, porque es un licuado humano de sangre y tremendo. Ella ahí ve, ¿no es cierto? Se le abre, se ve con la luz esa que no tenía, estaba enceguecida por la ideología y por todo lo que pobre, digamos, se le inculcó, sale llorando y, digamos, ve lo tremendo de lo que estaba ella participando. Ahora,
Esto es muy importante porque siempre digo, y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, y qué bueno que lo sacaste vos con esto de Abby Johnson. ¿Por qué los medios de comunicación, en su gran mayoría, nunca jamás, y esto, digamos, se lo dedicamos a los que nos están escuchando, por qué nunca, fíjense qué notable, y pregúntense por qué no lo hacen, por qué no muestran cómo es un aborto? Porque se les cae toda la patraña, la mentira, los engaños y sus posiciones ladinas, porque la gente, principalmente las mujeres, verían horrorizadas lo que implica realmente la maniobra abortiva y se darían cuenta que no es esa expresión tan engañosa, meliflua de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Se darían cuenta de que realmente estamos en presencia de un crimen atroz, de un asesinato, Sí. Y bueno, y eso es muy importante, es un argumento muy bueno eso. Lo quería conectar con algo que si me permitís un minutito, lo saqué a cuenta porque ahora me acordé con qué lo quería conectar. Con la exposición que se hizo en 2018, no sé si era en la Cámara de Diputados o qué, pero estuvo Chinda Brandolino, Lupe Batallán, Albino, el doctor Albino, y había un chico que no me acuerdo el nombre ahora. Él es especialista en cirugía de embriones. Embriología fetal no se llama, cirugía de embriones o algo así. Y como él explicaba cómo a través de la tecnología y de las cámaras podía arreglar pequeños problemitas que a veces los fetos tienen para que después salga un nene saludable, ¿no? Entonces, si se puede hacer eso con la tecnología de hoy día, cuando la criatura tiene apenas tal vez 2 meses o 3 meses o 4 meses, no me acuerdo realmente en el momento que lo hacían ya, esa cirugía fetal, y me quedé maravillado, ¿no? Con lo que este chico era un médico bastante joven, me quedé maravillado con eso y decía, ¿cómo ya al contar solamente ese testimonio, esta persona, la gente que estaba ahí sentada, que era abortista, debería ya ahí en ese momento cambiar de opinión y decir, pero no, si podemos arreglar un cuerpo humano tan chiquitito, no hay manera de que lo podamos matar, no se puede matarlo. Dale una opción a la madre, dale que pueda darlo en adopción. Si es una mujer tal vez muy pobre, bueno, ayudarla a que estudie una carrera o una profesión. No sé, me parece que siempre hay otra medida. La excusa de la pobreza la pongo porque siempre dicen, no, si el nene va a sufrir, mejor que aborte. Le digo, pero ¿cómo vas a ponerme ese ejemplo? Matar a una persona por un puesto que va a pasar. ¿Cómo puedes predecir el futuro? Esta mujer puede tal vez encontrar otro marido, si el que él tenía la dejó porque quedó embarazada, encontrar un trabajo, etcétera, etcétera. La situación puede cambiar de las personas, ¿no? Hoy yo puedo ser rico y mañana hago una mala inversión y me pongo pobre, o sea, quedo pobre. O sea, de la misma manera que si soy pobre, de alguna manera puedo salir adelante y puedo alimentar a mi hijo, ¿no? Entonces, lo veo tan cruel desde el punto de vista abortista, y por eso nombré la película y la tecnología, ¿no? De cómo la succión está, pero al mismo tiempo la tecnología la usamos para corregir esos problemitas en el feto. Bueno, eso nada más quería agregar. Sí. Bueno, vos fíjate, entonces también, ¿no? Retomando lo que decís, tenemos por un lado este engaño, ¿no es cierto?, que no es salud. O sea, llaman al crimen, al atroz crimen, le dan el nombre de salud, como los ministros de salud que hemos tenido, Ginés González García, etc. Sí, un nefasto personaje que a vos recién tocabas el tema de la adopción, y tan torpe que llega a decir, ¿ustedes se imaginan 500.000 niños dados en adopción? Es una locura. Y él mismo está utilizando en el artículo que salió, si mal no recuerdo, en Clarín, le está diciendo 500.000 niños. Claro, sí. Es decir, vos estás reconociendo que preferís que haya 500.000 niños muertos digamos, con la posibilidad de ser dados en adopción. Sí. Que en realidad,
Las contradicciones son automáticas. En cada frase, en cada momento, aparecen. Y vos te das cuenta enseguida, y cuando se las nombras a estas personas, que pueden ser, ya te digo, personas de tu familia, amigos, etcétera, o colegas de trabajo, la gente se pone como loca, así, ¿no? ¿Cómo me vas a decir eso? Sos esto y sos lo otro, sos un fundamentalista, no pensás en las mujeres. Le digo, no pienso en la mujer, sí, pero pienso en el indefenso, pobrecito. ¿A vos te hubiese gustado, o sea, que te asesinen de esa manera cuando vos estabas en el vientre materno? Ah, no, bueno, pero a mí me quisieron tener. Si no te quieren tener, bueno, pero la vida no se relativiza. La vida no puede cambiar de acuerdo a mi deseo. Yo puedo desear que el bebé que está ahí adentro sea una planta, y no lo es un bebé. Entonces en esas contradicciones es que vi mucho que refutabas vos en tu libro, ¿no? Y te felicito por eso. Todo este circo Sí, es un circo. Que viene de mano de los políticos, ¿no es cierto? Y de grupos feministas apoyados, financiados por fuertes capitales de afuera, como por ejemplo la Plan Pares, esta empresa abortista, han pretendido meter, ¿no es cierto?, esto de que las mujeres lo desean, etc. Eso es un verso. La inmensa mayoría de las mujeres no quieren esto del aborto. Esto es propio de estos feminismos de ahora. Yo acá tengo este librito, es un librito muy interesante que se llama Miriam, ¿por qué lloras? Sí, me acuerdo que lo nombraste también. Yo lo nombro porque acá se prueba en este libro esto que estoy diciendo. En realidad, muchas veces las mujeres son inducidas, quizá por sus novios, quizá por sus mismos padres, tristemente, pero ellas no quieren, ¿no es cierto?, un aborto, porque saben que lo que está allí es una vida. Entonces, una vida humana, no quieren matar. Y también se prueba el trauma terrible que queda después de haber realizado el aborto, lo que se conoce como el síndrome post-aborto. Esto respecto, Alberto, a lo que vos decías de la salud, pero también tocabas el tema del derecho, y también acá, al menos en nuestro país, estos crápulas políticos, estos abortistas, ¿no es cierto?, metidos ahí en las legislaturas, han violado, han pasado una topadora por el derecho. Nosotros acá tenemos el artículo 75, inciso 22, que ha dado jerarquía constitucional en 94 tratados internacionales, como el Pacto sobre los Derechos del Niño, ¿no?, que niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Esto está clarísimo, y esto se ha totalmente puesto así nomás en el olvido, entre comillas en el olvido, pues lo saben bien, pero lo hacen con total atropello. Y es decir, cuando nos dicen, porque ese también es el otro versito que se empezó a utilizar hace un tiempo por parte de las feministas, que nosotros somos los antiderechos. No, señor, todo el derecho, yo ahí en el libro este de la suma elemental contra abortistas, al final hay un apéndice donde pruebo que todas las constituciones del país, todas defienden la vida humana desde la concepción. Sí. Ahí es donde quería justamente ir. Vos me llevaste solo. Te quería preguntar cómo es posible que, estando en la Constitución Nacional y en todas las otras provincias, menos en una, hayan podido pasar por encima de esto y aprobar una ley así. Bueno, todos sabemos de los sobrecitos con dólares que han recibido muchos que tenían que votar y que habían votado en el 2018 a favor de la vida y después cambiaron y votaron a favor de la muerte. ¿Cómo es posible que legalmente, o sea, vos como abogado, ¿no?, y conociendo bien el tema, cómo es posible que hayan conseguido pasar por encima ese tema de la Constitución y aprobar una ley tan criminal, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Porque nosotros
nosotros con como yo digo, esta lacra política, porque es así, que encima pretende, y eso es lo que a veces intento también transmitir a la gente, para que nos demos cuenta que estos tipos que hemos visto y hemos conocido de todas las inmoralidades, de las transfugiadas que hacen, ellos son los que después pretenden venir a educar a tus hijos, ¿no? Implementando sistemas o cuestiones educativas que en realidad son corrupciones de espíritus. Sí. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿no? Que han pasado absolutamente por alto esto, y agrego lo que vos decías, porque cuando vos decís, se sabe de que corrían valijas. Bueno, alguien puede decir, no, bueno, un conspiranoico de Alberto que está diciendo eso. No, recuerdo que esta política Elisa Carrió, en una entrevista, si mal no recuerdo, con La Nata, un periodista de acá de Argentina, ella misma fue la que dio testimonio de haber visto, de tener conocimiento de que en un entretiempo no me acuerdo qué diputado le dieron una valija con dinero para que modifique su voto. Sí. Así de liviano es todo. Ahora, yo acá quisiera, respondiendo más a fondo a tu pregunta, decir lo siguiente: nunca jamás, ni acá ni en ningún lado, los hombres tienen potestad, no tienen potestad, nadie tiene potestad para ponerse a discutir, porque si vamos a poder matar o no, no es una potestad humana eso. El único que tiene el poder de decir quién vive y quién muere es Dios, nadie más. Pero yo no creo en Dios. Bueno, señor, si usted no cree en Dios, yo sí creo en Dios, entonces podríamos entrar acá, digamos, en otro terreno. Pero a ver, la vida existe, sí existe, es innegable, es evidente que existe. Bien, esto también lo digo siempre: cuando alguien se muere, un ser querido, ¿qué nos queda? Ir al velorio, llorar por ese ser querido. Ahora, la vida existía, es innegable, ¿sí o no? ¿Existe o no existe la vida? Existe la vida, fenómeno. Bueno, frente a un ser querido, ¿vos le podés devolver la vida? ¿Esa vida que existía? No. Bueno, quiere decir entonces que hay alguien que tiene el poder de dar la vida y el poder de tomarla. Y no es precisamente el hombre, que está probado que no puede devolver la vida a sus seres queridos. Entonces, no tenés el derecho a tomar la vida, y entonces no existe esta potestad. Este es un verso, esto es nefasto, que se reúnan en cámaras donde grupos por votación van a decir quién muere y quién no muere. Esto es nefasto, no se puede proceder. Entonces, Alberto, por eso yo siempre digo que ni siquiera ahora, cuando han aprobado en el 2020 esta aberración, no se puede llamar ley. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje y utilizar correctamente. Esto que salió en el 2020 y que es lo que ahora se presenta a la ciudadanía, a la sociedad, como si fuera una ley, en realidad es una aberración legal, que es el aborto. No es una ley. La ley, esto lo decían los clásicos y lo desarrolla muy bien Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y cuando él analiza, y después otros grandes, ¿no es cierto?, hombres del derecho, juristas. La ley es algo de la razón, de la inteligencia humana, y apunta a ordenar, mirando al bien común. Esto me gusta siempre, digamos, explicarlo. Eso es la ley, algo racional y siempre tendiendo al bien común. Ahora, si nosotros probamos, como ya lo hemos hecho, e invitamos nuevamente a que se mire un video de lo que es un aborto, que eso no tiene nada de racional, sino todo lo contrario, es una monstruosidad, es un absurdo. Yo ahora te quiero leer algo aquí del señor el doctor Nathanson. Si nosotros probamos entonces que es una monstruosidad, luego no tiene nada de racional, no tiene racional.
y si encima tiende, como lo hemos visto, a liquidar a los seres humanos cuando así las personas lo desean, claramente entonces eso no puede apuntar a un bien común, sino que implica un mal común. Claro. Entonces tenemos algo irracional y que no apunta al bien común. Eso no es una ley, eso es una aberración. Sí. Eso es una aberración. Los hombres entonces no tienen. En este país entonces, respondiendo a tu pregunta, Alberto, estos tipos con engaños y aprovechando distintas situaciones y con muchísimo dinero inyectado de afuera, han cometido todo tipo de atropellos a la razón, a la ley divina, a la ley natural, al sentido común y al derecho positivo vigente, que desde 1994, a partir, como ya dijimos, de que se incorporan con la misma jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, pactos firmados con potencias extranjeras, han violado absolutamente todo. E incluso, digamos, si uno se circunscribe al sistema constitucional, para haber hecho lo que hicieron, habría que haber hecho una reforma constitucional primero, que tampoco, digamos, hubiera justificado nada, pero me explico, yendo, digamos, al mecanismo jurídico existente. Han violado todo, con tal de meter este circo, que bueno, redunda en sus intereses, en estas políticas de exterminio, ¿no es cierto?, de natalidades. Creo que va mucho más allá solamente de... Te lo venden como una cosa, como un derecho de la mujer y conquistas de la mujer, pero en realidad a lo que va todo esto es a la reducción de la población mundial, que hace rato ya que se ha descubierto que es mentira, que no estamos sobrepoblados. Lo que está sobrepoblado son las grandes ciudades. Campos y espacio tenemos en varios lugares del planeta para crear pueblos, ciudades. Y sin ir más lejos, fíjate que hay ya Italia, España y Uruguay, que son los países que yo más he investigado, tienen problemas de población decreciente prácticamente ya. O sea, Uruguay ya está decreciente, pero y España e Italia están ahí nomás. Te lo digo porque yo viajo mucho y observo y se ven muy pocos chicos en las calles. O sea, la primera vez, por ejemplo, que la escuché a Chinda Brandolino en la televisión, contó que estaba ella de vacaciones por Italia y que veía muchos chicos en la calle, y yo me quedé helado cuando ella sintió lo mismo que yo había sentido. Decía, pero ¿dónde están los niños en las calles? Y ahí ella dice que ella inclusive visitó casas de ancianos y todo, y los ancianitos están ahí muertos de tristeza porque los hijos no los van a visitar. Entonces, ¿en qué tipo de mundo queremos vivir? Y esto es una de las cosas que yo le pregunto a la gente de mi familia o a mis amigos que están a favor de todo esto. Le digo, ¿vos en qué mundo querés vivir? ¿Querés vivir en un mundo próspero o querés vivir en la miseria? ¿Querés vivir en un lugar despoblado, sin emprendimiento, sin productos nuevos, sin una buena calidad de vida? Cuando haya menos gente en el mundo que no produzca y haya mucha población vieja, se acaba todo. O sea, no hay recambio o sea, es la ley de la vida, ¿no? Cada vez más jóvenes trabajando para producir y crear ciertas cosas, y bueno, los viejitos lamentablemente van envejeciendo y se van muriendo, pero resulta que hay muchos países que tienen mucha gente vieja y muy pocos niños y muy pocos jóvenes. Y en algunos países, por la falta de oportunidad, encima los jóvenes se van. O sea, ejemplo número 1, nuestro país. Que con lo que pasó el año pasado y con este gobierno nefasto que tenemos, que no protege la propiedad privada y el emprendimiento, se van. Inclusive, fíjate hasta dónde ha llegado la ley, por ejemplo, en Islandia, hace no sé cuánto tiempo ya que no nacen niños con síndrome de Down, porque detectan que... Esto lo dijeron también en una de estas exposiciones ahí en Argentina. Cuando detectan que van a salir con síndrome de Down, los abortan. Y orgullosamente encima lo publican en Islandia. No son...
Así Claro, que muy claro. orgulloso decía, uy, en nuestro país ya no hay niños con síndrome de Down, como si fuera un logro. Y sin embargo son las criaturas más hermosas que existen, son criaturas sin maldad, que Claro. son inteligentes, que también pueden trabajar, que pueden estudiar. No sé por qué llegamos a ese nivel, ¿no? De sentirnos orgullosos de haber abortado cierta categoría de humanos que no merecen vivir, A ¿no? veces, retomando el comentario que vos hiciste, yo pienso que se ha confundido bastante también la expresión calidad de vida Sí, con, diría Saint-Exupéry en su obra póstuma Ciudadela, ¿no? Él buscaba en realidad la calidad del humano, ¿eh? sí, Porque muchos por ahí incluso meten en lo que es calidad de vida también el aborto, ¿no? Entonces, mi calidad de vida sería poder también exterminar para que no me molesten. sí, Yo recuerdo, Alberto, que en Francia y en España, esto fue en el 2004, un artículo que había aparecido en el diario La Nación, ofrecían 2.800 euros para incentivar a las familias a que tengan hijos. Entonces ahí está, el problema no es que sean familias por ahí carenciadas de dinero, es que simplemente por ahí tienen dinero, pero lo que quieren es no ser estorbadas porque al hijo lo han visto como un estorbo, y esto también es lo que muchos se han dedicado a inculcar. sí. Entonces, se ha perdido eso que antes se buscaba, ¿no? Eh, que era el campo de lo virtuoso. Nosotros vamos a ser mejores, nos va a ir mejor en cuanto logremos nosotros mismos alcanzar más virtud, ¿no es cierto?, como personas. Entonces, eso es importante. Yo quería mostrar este librito que yo siempre lo aconsejo también. Él lo escribió el doctor Bernard Nathanson, que se llama La mano de Dios. Este doctor Bernard Nathanson fue uno de los que impulsa de lo que es el aborto en los Estados Unidos. Acá cuenta Alberto todas las patrañas que hoy nosotros estamos viendo. Él mismo, cuando estaba él Él fue el primer en lo que es el impulsor aborto, de la primer clínica en exactamente, 1973 en Estados Unidos. Sí, sí, lo conozco. exactamente. Hizo, él mismo confiesa acá que hizo, incluyendo el aborto de su propio Propio hijo, en hijo. su clínica más de 70.000 abortos. Y Una es locura. un entendido. Y él dice acá, me gusta, si me permitís leer esto, que es Sí, obviamente. cortito. Eh, Hablando de él mismo, en ausencia de toda enseñanza sobre el orden moral interpersonal, salvo lo más burdo, en la presencia de un desprecio de la ética en las relaciones con mujeres, precisamente con las mujeres, la expectativa de que iba a seguir ciegamente los pasos sangrientos de este hombre deformado, habla de él Él mismo, mismo. y retorcido, iba tomando cuerpo dentro de mí un monstruo. El monstruo no reconocía nada salvo la utilidad, no respetaba nada excepto la fuerza de voluntad, ansiaba amor y luego lo pervertía. Este es el mundo que él genera, el mundo del aborto, que lo convierte a él en un monstruo. Esto lo dice uno de los principales responsables del aborto en los Estados Unidos, que después se convierte, que es la película que vos contabas, ¿no es cierto?, recién, hace un momento. ¿Cómo pasa esa conversión en él? ¿Él también ve una ecografía Él, durante un aborto? él le hace un clic cuando ve una ecografía y ahí se da cuenta, ¿no es cierto?, de lo atroz. Él cuenta en su libro también la influencia negativa que ejerce en él su papá, Ah, mira vos. o cómo lo marca, cómo lo arruina a él, y entonces esta misma crianza, por decir crianza, ¿no es cierto?, dar una expresión, lo destroza, y bueno, como después, por esa vuelta de la vida, él logró, digamos, retomar.
pero El rumbo, sí. bueno, él impulsó en Estados Unidos el aborto, llega a ser más de 70.000 abortos, abortó a su propio hijo, y confiesa él aquí, apenas empieza el libro de él, quizá nadie, conozco lo referente al aborto como quizá ningún otro. Entonces, nosotros también tenemos que servirnos de estos testimonios porque para ver en esta historia lo que nosotros ahora nos toca pasar por culpa de estos personajes. Sí. Lo he usado a él como ejemplo cuando he hablado con gente de mi entorno, decirle, sí, el responsable principal de que se abra la primera clínica abortista en Estados Unidos pudo convertirse y volver atrás, cuanto más nosotros, que tenemos mucho menos conocimiento del tema. Si él pudo salir de ese mundo, porque seguramente a lo mejor también ganó muchísimo dinero haciendo esto, ¿no? Cuanto más nosotros tenemos que escuchar este tipo de personas. Ellos saben bien de lo que están hablando. Entonces, pero el tema del feminismo, la ideología de género y un montón de otras cosas, a pesar de que hay mucha gente que es anti-kirchnerista o anti-peronista en Argentina y que ahora, ¿cómo se dice?, se rasgan las vestiduras por las mujeres y por el aborto, siendo que Evita y Perón eran totalmente antiabortistas. Yo le decía a una persona que es muy antiperonista, le decía, mirá vos sos súper antiperonista, pero sin embargo te estás aliando con ellos en el tema principal de todos, porque el tema así, o sea, de todos los temas, religión, política, economía, etcétera, el tema principal para mí es el aborto, porque es el inicio de todo. Si no podemos respetar eso, no nos podemos respetar entre nosotros. O sea, y ahí más o menos esta persona con la que yo estaba hablando, más o menos algo le entró de mi discurso, que creo que estaba bastante bien encaminado. Para mí, y siempre pienso en esto, que el tema de esta aberración llamada aborto es el tema central de todo. Todo va hacia ahí, la política, la economía, la filosofía, la tecnología, etcétera, etcétera, porque es el inicio de todo. Entonces, espero que este material que vos estás promoviendo, tanto el tuyo como el de otros autores, llegue cada vez a más gente. Después te voy a pedir que me mandes bien toda la información para poder dejarlo en la descripción del video, así la gente sabe dónde comprarlo. Yo te quiero contar que me caminé casi toda la avenida Santa Fe en Buenos Aires, ahora cuando estuve de vacaciones en febrero, y no lo pude conseguir. Así que bueno, supongo que debe estar en algún tipo de otro tipo de librería, sino en las librerías ahí principales de Santa Fe. Así que me gustaría tener esa información para ofrecerla a la gente. Si tenés algún otro material para comentarnos, te agradezco también. Y si querés, no sé si ya te tenés que ir, pero si querés que vayamos cerrando, me encantaría que hagas una conclusión. Yo te quería mostrar, ¿no? Hoy justo había leído esta información de este periodista aquí muy conocido en Argentina, farandulero, que es Jorge Rial. ¿Qué dice? Y pone, me voy a vacunar a Miami. Sí, sí. Decidí no dejar en manos de los políticos mi salud, ¿no? Porque dice que tiene una actitud soberbia. Entonces, este tipo que ahora se quiere vacunar a Miami porque dice que no va a dejar en manos de los políticos su salud, es el mismo que no le importó, ¿no es cierto? Claro, no se trataba de su salud, pero él favorecía el aborto, estaba a favor del aborto y dejó, digamos, librado también a estos mismos políticos soberbios la salud, la vida, mejor dicho, de miles de millones de criaturas no nacidas. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con lo que hablamos, ¿no es cierto? Está la calidad humana, la virtud, y lo que vos también, que es muy importante, decías
casi al inicio de esta conversación, esta charla, ¿no es cierto? Esa empatía, el poder uno ponerse también. Yo nací, yo tengo vida, a pesar de los problemas que todos tenemos, de los sufrimientos, de los pesares existenciales, nos gusta vivir, nos gusta vivir las cosas lindas de la vida, nos encanta. Muy bien, me hubiera gustado que mi mamá me hubiese abortado por la razón que fuere, con la mano en el corazón, a mí me hubiera gustado, y hoy, sinceramente, si uno se pone a pensar, no. Entonces, no hagamos con los demás lo que no quisiéramos que hagan con nosotros. Sí, ese es el principio básico y está en la Biblia también. Amarás a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento muy importante y que lo tenemos que aplicar en la parte compasiva cuando nos encontramos con una mujer que ha abortado y que es difícil cuando estas personas te lo dicen y te lo dicen como si nada, como si fuera que se sacaron una muela. Ahí es muy difícil amarlas, te lo digo, porque me encontré con varias ya. Y bueno, es difícil no tener que decirles en la cara lo que es la verdad. Para ellas fue un capricho, un derecho, algo que era inconveniente en ese momento, pero en realidad lo que hicieron fue asesinar a su propio hijo. Cuando uno usa estas palabras son muy crudas, es la verdad. Entonces, ¿cómo me vas a decir eso?, te dicen. Le digo, te estoy diciendo simplemente la verdad, para que mañana no lo vuelvas a hacer o tomes tus precauciones, ¿no? Y bueno, pero esa gente, estas chicas, bueno, siempre después entran en mis oraciones para que realmente haya un cambio en su vida de alguna manera. No estoy hablando que se conviertan al catolicismo, o al evangelismo, o a la iglesia pentecostal, lo que sea, pero que tomen conciencia de que lo que han hecho está muy mal. Y ahí, Alberto, hay una... Y que nada, que busquen material para salir de la duda, porque hay material por todos lados ahora, así que la internet es el primer material que podemos encontrar. Basta con verlo, ¿sí? Y bueno, eso, si tenés alguna conclusión o algo más para hay una decir. frase hay una frase que está en un librito que se llama Manual sobre el aborto, un librito viejo, doctora y señora Wilke, un clásico es este librito. Preguntas y respuestas, clarísimo. Han salido nuevas ediciones. Yo tengo viejo, ya viejito, pero han salido nuevas ediciones. Después te voy a pedir una lista de todos esos libros. Se ve que tenés varios, que no lo mostraste todavía. Acá él dice, que yo lo pongo apenas como frase en la suma que yo hice, una frase que dijo un psiquiatra, es más fácil sacar a un niño del útero de la madre que sacarlo de su pensamiento. Ah, sí. Es entonces, dejemos nacer, no matemos, no nos atribuyamos una potestad creyéndonos dioses cuando son pseudodioses de barro. Entonces, dejemos nacer, porque es mejor eso que después de haberlo matado, después no te lo sacas más de tu conciencia y una tortura y se carga de por vida eso. Así que bueno, yo mi conclusión, Alberto, acá en esta charla, que te agradezco muchísimo, y aprovecho a saludar a todas las personas que se sirven de tu canal, es animar a estas conversaciones, aunque parezca medio bobo lo que estoy diciendo, pero de esto se construye, sale muchas cosas, ilumina mucho en estos tiempos de oscuridad, de confusión, de engaños. Hay mucho material, y esto yo creo que es una manera de aportar
a eso que estamos nosotros diciendo de una calidad humana, realmente lo que hay de racional, ¿no es cierto? Apuntar a eso, a buscar y a dar y amar y anclarse en la verdad. Sí, eso justamente, la verdad. Te agradezco mucho, Tomás. La charla es invaluable, todo la información que nos diste. Para más ampliación, insto a la gente a que busque tu material. Bueno, En la gracias, descripción del Alberto. video va a estar y los links para que puedan conseguir tus libros, ya sea de forma digital o de forma impresa. Y bueno, sigamos adelante, y cuando tengamos oportunidad hagamos una segunda parte, Sí, otra sí, sí, horita más para seguir ampliando el tema y que algún día realmente esta batalla de ideas llegue al corazón de todos los latinos, ¿no? O de habla hispana por ahora. bien, bien. Así que un Entonces, saludo grande bueno, para Argentina. un Muchísimas saludo gracias. allá a todos los que te escuchan, te miran, y a la gente de Dubái, así en general. Bueno, hay muchos latinos acá, así que sí. Ajá. Bueno, Un abrazo grande, muchísimas gracias, realmente te agradezco, es un honor. Y bueno, bendiciones para Argentina y que podamos progresar, ¿no? bien, 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 bien. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que andes muy bien. Adiós. Muchas gracias.